Dios les bendiga, amigos. Amén. Aquí estamos con una entrevista más del programa Preguntas al Pastor, y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un pastor de pastores, tenemos al pastor Bertín Salgado. Pastor, ¿cómo está? Dios bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Gracias de antemano por la invitación. Gracias por concedernos la entrevista, pastor. Vamos a conocer, miren, el pastor tiene mucho que enseñarnos. Es que les pido que pongan atención, ¿verdad? Vamos a escuchar su vida. Tenemos algunas entrevistas, van a ser cortitas, de 20 minutitos, aguanten. El pastor es un pastor de pastores que ha pastoreado, ha salido iglesia de su pastor. La primera pregunta, pastor, sería, ¿dónde está pastoreando? Amén. Bueno, mi hermano, actualmente desde el año 99 que llegamos aquí a la ciudad de Chicago por segunda vez, estamos pastoreando la iglesia Manantial de Vida. La iglesia Manantial de Vida, estamos afiliados desde luego a la United Pentecostal Church International, la UPC, ¿verdad? La UPCI. Okay. Y es un privilegio, es un honor estar dentro de este honorable grupo de pastores, amén. Y desde el año 99 estamos ahí. Y como usted dice, como para aclarar un poquito, al decir pastor de pastores, bueno, de ahí de la iglesia han salido varios pastores y ministros. En las últimas reuniones ministeriales aquí en el sector 12 de Illinois, se hizo una breve encuesta, ¿verdad?, acerca de los pastores que están actualmente con licencia con la UPCI, y bueno, nos dimos cuenta que sí, más o menos un tercio, por no decir que un poquito más, un tercio de pastores que estamos actualmente en el sector 12 y en algunos otros sectores, por cierto, pues han salido de ahí de Manantial de Vida. Amén. Mire, para gloria de Dios. Eso dice mucho de usted y el ministerio y de la unción que el Señor le da. Entonces, ¿cuántos años viene siendo ya el pastorado? Mire, pastorado total son 29 años. 29 años. 29 años. Son 24 años en Chicago, desde el año 99, estamos en el 2023. Pero 5 años yo pastoreé en México, comencé a pastorear en la Ciudad de México en el año 94. Yo conocí del Señor en el año 90. En el año 90 me encontró el Señor, me levantó, me limpió de mis pecados. Bueno, no fue fácil el proceso. Yo duré 2 años en ese proceso de entender, de comprender, de aceptar, de rendirme totalmente al Señor. Y ya fue para el año 92 que fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y para el año 94 salí a visitar a mi familia, principalmente la familia de mi esposa, porque ya toda mi familia para ese tiempo estaban aquí en Chicago. Pero la familia de mi esposa, todos estaban en México. Entonces, aprovechando un periodo un poco largo de vacaciones que conseguí, 3 meses para ser exactos, salimos para México a pasar esos 3 meses. Ya llevaba en parte la intención de que si me gustaba el ambiente en México, la situación económica y todo, pues nos íbamos a quedar, pero no al 100% íbamos convencidos. Queríamos hablar la palabra de Dios, queríamos ser instrumentos en las manos de Dios para la familia de mi esposa, que se convirtieran al Señor. Y sí, comenzamos a hablar de la palabra. Y pues fue algo maravilloso la manera como Dios trató con nosotros. Yo, sin querer ser pastor, sin saber qué era ser pastor, nunca ni soñaba siquiera, ¿verdad?, en que iba a llegar a ser pastor, pero me gustaba, me encantaba hablar del Señor. No conocía doctrinas, no sabía la diferencia entre la doctrina trinitaria y la unicidad, no conocía ninguna otra denominación que no fuese solo la iglesia donde conocí la verdad, y la iglesia católica, que fue donde yo pues supuestamente crecí bajo esa fe. Entonces, cuando llego a México en el año 94, con la intención de hablarle del Señor a la familia de mi esposa, las primeras semanas comenzamos a notar un cambio pero drástico en ellos, y comenzamos a ver que ellos se interesaban bastante, ¿verdad? Sobre todo fuimos directo a la cabeza, por decir así, de la familia. Ahí era mi suegra. Entonces, al haber llegado a la casa de mi suegra, estar ahí, le ayudábamos en un negocio que estábamos tratando de levantar entre ella y yo, que era una rosticería y una tortillería. Entonces nos parábamos temprano a las 4 de la mañana a ir a surtir, a comprar mercancías,
pero ella escuchaba que cuando nos levantábamos, mi esposa y yo orábamos. Entonces, fue así que ella, al tocarnos la puerta en la habitación donde dormíamos, llegó a escuchar algunas veces que estábamos orando y ya salía yo, ya íbamos, ahorita prendo el carro, y salía y nos íbamos, y siempre aprovechaba para hablarle del Señor. Ella me introdujo a mí en lo que es la fe, porque yo de niño nunca supe nada de Dios. Mi familia, mi madre, mi padre vivieron totalmente alejados, nunca supieron nada de fe, de religión, de iglesia, de Dios, nada. Y por consiguiente, pues nosotros crecimos igual, pero ya siendo joven, conozco a mi suegra y antes de casarme, ¿verdad? Yo vi que era muy católica, era muy católica. Ella estudió en un convento de monjas, ella incluso en un año antes de que ya se quedara dedicada totalmente a servirle a Dios, ¿verdad? Sale a estar con su familia, ahí conoce a un joven apuesto y bien galán, dice ella, y pues la convenció y ya no se regresó al convento, se quedó y se casó. Entonces, pero estudió en conventos. ¿Iba a ser madre ella? Ella iba a ser madre de... Entonces conocía palabra, ella conocía. Sí, ella conocía Biblia, ella me introdujo a mí en lo que es la fe, pero dentro de lo que ella conocía, sí, claro, ¿verdad? De soltero, ya casado, pues igual nos habló de lo que era el bautismo de niños y las confirmaciones y cosas que se practicaban allá, y ya fue que conocí yo un poquito, pero de esa doctrina. Por eso siempre yo decía, soy católico y nadie me saca de esto. Pero bueno, eso fue antes de casarnos, ya casado, los primeros años, casi que a los 3, 4 años de casado nos vinimos para acá, para Chicago, la primera vez con mi esposa en el año 84, 85. Pero sí, que le interrumpa. ¿Y qué pasó con la suegra? Bueno, como que usted sabía, usted fue estratégico, ¿sabía eso? Sí. ¿Sí estaba, era el plan? No, en parte no, ella fue quien propició. Yo era el plan hablar de la palabra de Dios, sí, pero nunca pensé que las cosas iban a dar como se dieron. Mi suegra tenía mucho respeto hacia mí, ya sabía que yo ya estaba en la fe cristiana. Por indicaciones de mi suegra, mi esposa fue un poquito más suave conmigo, porque a pesar que tuvimos muchos problemas, a punto de divorciarnos, pleitos, disgustos, y cuando digo pleitos eran pleitos, tanto así que una vez destrozamos el baño y el dueño de la casa casi nos corría porque el techo se nos vino encima en uno de esos pleitos que teníamos mi esposa y yo, sin conocer de Dios, sí, obvio, claro. Pero así fue como yo llegué al Evangelio, a Cristo. Entonces mi esposa le pide consejo a mi suegra, estando aquí en Chicago nosotros, ella en México, y le dice, no sé qué hacer, me siento sola, él me ha dejado, él anda ahora de aleluya y lo prefiero borracho antes que aleluya y cosas por el estilo. Y le dice mi suegra, oye, pero ¿no ves cambios en él? Sí, él ha cambiado, pero no me gusta que está dejando la fe católica. Entonces le dice mi suegra a mi esposa, tonta, pues si ves que él está cambiando, síguelo, apóyalo y ve con él. Y bueno, fue como mi esposa un poquito aflojó y ya no convertida, no bautizada, pero ya estábamos en México y me apoyaba en que yo hablara la palabra a su familia. Entonces mi suegra esa vez me toca, salgo y me dice, oye, cuando íbamos en el carro, me dice, escucho que oran y se siente bonito cuando ustedes oran y llevábamos escasos 3, 4 días de haber llegado a México. Entonces dice, ¿por qué no me enseñas a orar? Dijo, yo sé rezar y tú sabes, soy la rezandera de la colonia, ella tenía muchos cargos y títulos, pero dentro de la Iglesia Católica. Le digo que era la presidenta de las damas de la rodilla ensangrentada, porque le encantaba caminar de rodillas en la basílica, le encantaba, y bueno, y eso todo se lo enseñó a sus hijas, ¿verdad? Y al vecindario, y era la que planchaba las sotanas al sacerdote, lo alimentaba, en fin, ella era exagerada en el servicio a Dios dentro de esa fe. Y bueno, fue la puerta que se abrió cuando dijo, enséñame a orar, enséñame cómo orar, porque yo sé rezar, pero no sé orar. Wow, dije, gracias Señor, porque ahí comenzamos. Y comenzamos a tener estudios por las tardes, cuando cerraba la rosticería, cuando ya llegábamos a casa y empezamos a hacer reuniones de oración. Empezó a llamar a una de sus hijas y vino el hijo y decía, yo quiero que mi hijo conozca de Dios, y era bien maluco el hijo.
bien mal vivido, mal pensado, en fin. Ella quería que su hijo cambiara, y el único hijo, 9 hijas, y el único hijo. Entonces, ella se prestó mucho a que comenzáramos a hablar del Evangelio. Primero a orar, después a compartir estudios bíblicos. No sabía yo mucho en realidad. Yo era hábil en cuanto a tomar nota, y cada mensaje que yo escuchaba de mi pastor, durante 2 años que estuve como creyente sin bautizar, después ya estaba bautizado, se puede decir que a los 4 años de conocer la palabra, 2 años solo de bautizado, fue que comienzo en México a hablar, pero yo no sabía que ya como evangelista o pastor, sino que solamente hablaba y sacaba mis notitas y ya yo le compartía el mensajito que a mí me había gustado de mi pastor, y admiro al hermano Aldo porque observo que él de todo toma nota. Sí. Así era pastor, yo. sí. Así era yo, y bueno, pues para gloria de Dios comenzaron a llegar sus hijas, y ya de ahí introdujimos alabanza, porque a ellos, los cuñados, les encantaba tocar la guitarra y el violín, el acordeón. Entonces dije yo, pues en la iglesia se siente algo hermoso cantar, y más usar instrumentos, y dije, pues aquí lo vamos a hacer, y ya invitábamos, tráete la guitarra, y cantábamos, y puros coritos que yo sabía que a ellos les iban a gustar. De hecho, teníamos los mismos gustos. Cuando yo era borracho, igual que ellos, no la amanecíamos con la guitarra y cantando música regional mexicana, claro que hablaban de borrachos y de botellas y de mujeres y del caballo y no sé qué, pero ahora pues comencé a enseñarles coros. ¿Y solo usted era el convertido? Sí, solo yo. ¿Y su esposa ya se había convertido? No, pero me apoyaba. La apoyaba. Me apoyaba. Y ahí hizo la primera iglesia. Ahí comenzamos, hermano, pero ¿Cuánto tiempo va, mija? Disculpe. 10 minutos, ok. Tenemos tiempo. Sorpresa cuando veo el calendario y me doy cuenta que bueno, iba pasando el tiempo. Para esto déjele cuento, porque yo, sin conocer de doctrinas, sin haber organizado mi viaje junto con mi pastor aquí en Chicago, voy a ir, qué iglesia me recomienda, dónde me voy a congregar, él no me dijo nada. Él, mire, mi pastor, con todo el respeto que él se merece, le amo, y después no lo he visto desde ese tiempo, pero escúchele, cuento parte de esa historia. Mi pastor, el hermano Luis Evelio González, colombiano, cuando yo conocí la verdad con él, y doy gracias a Dios por él, siempre digo, Dios mío, bendícelo donde esté, pero él se fue a Colombia a arreglar sus papeles en ese mismo tiempo. Recuerdo, fuimos a una conferencia a Washington, y no regresamos, sino que en Washington él agarra y se despide de mí, me dice, hermano Salgado, no le había dicho, pero yo voy para Colombia y ya no nos vamos a ver por unos días. Dijo, ¿usted regresa a Chicago? Le dije, sí regreso, pero tal fecha salgo para México, así es de que cuando usted regrese de Colombia yo voy a estar en México, porque voy a durar 3 meses. Pues cuídese, Dios le bendiga y cosas. Pero, él se fue, yo me fui a México. No nos volvimos a ver. ¿Qué cree? Que fui como el hijo destetado, que la madre ya no se preocupó por él, en este caso el padre, ¿verdad? Y él ya no pudo regresar a Chicago. Eso de sus papeles fue, no sé qué pasó, qué rollo pasó ahí, pero a él no le dieron sus papeles, no arregló su residencia, no le dieron nada, no tuvo acceso a Estados Unidos otra vez. Entonces, yo me quedo, yo estoy en México, hablándole a la familia de mi esposa, no sé dónde llevarlos, no sé, le voy a contar, me llegué a meter como a 6, 7 iglesias buscando una iglesia, pero yo como congregante, porque repito, yo no era pastor. Se sentía evangelista nomás. Sí, no, ni evangelista, yo solo hablaba y ni sabía el término de evangelista. Pero ya estaba pastoreando, ¿se da cuenta ahorita que ya estaba pastoreando? Claro, eso fue un llamado muy genuino, muy original. Ahora, cuando yo veo la necesidad de llevar a la familia de mi esposa a una iglesia, busco, pero no sabía a quién pedirle dirección. Recordemos que en aquel tiempo no había celulares, las líneas para hablar por teléfono era un rollo y carísimo. Entonces, ¿y dónde localizaba yo a mi pastor? Si se fue a Colombia. Amén. Entonces me sentí incomunicado, me sentí abandonado, me sentí pues a la mano de Dios, y dije, pues no me voy a quedar sin hacer nada. Comencé a ir, y ahí hay una iglesia, vamos. Conocí diferentes tipos de denominaciones, ahora entiendo, y después, ¿verdad?, entendí
que nadie me había hablado de ello. Me meto una ocasión a una iglesia con mi suegra y mi esposa y llegamos a esa iglesia donde al final se despiden y el ósculo santo y veo el ósculo santo, pero en la boca, hombre con hombre, mujer con mujer y un besote. Y mire, el que predicó tenía, por cierto, su boca de lado, su ojo, no sé qué, le había dado como un infarto. Dije, oh my God, me va a tocar, creo, darle el beso a él. Y dije, no, nos salimos huyendo. Y son del nombre, ¿verdad? Son del nombre, por cierto. Yo no sabía nada en aquel tiempo. Sí. Qué trinitarismo. Sí, llegué y nos paramos y que, hermano, vamos a orar y que en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dije, ¿qué? Esto es igual que en el catolicismo. Yo no aprendí así. Hoy no entendía bien, pero usted sabía no que entendía. Yo sabía que no era la correcta porque estaba acostumbrado a que mi pastor todo lo hacía en el nombre de Jesús. Entonces, y que vamos a cantar una y que le cantamos una al Padre y que para que no se ofenda el Hijo, pues cantemos otra al Hijo y que acordémonos del Espíritu Santo porque se va a ofender si no le cantamos. Dije, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Identificó. ¿Crees? Eso. Dije, esto no, yo no aprendí así. Entonces nos salíamos y le decía a mi suegra, no, esta no es, así no es, a mí no me enseñaron así. Y bueno, con el tiempo, ¿sabe qué? Optamos por quedarnos en casa, hasta que alguien me dice, ya estábamos haciendo reuniones donde llegaban, le estoy hablando de un proceso rápido, donde en 2-3 semanas ya había gente que se quería bautizar. Mi cuñada, mi sobrina fue la primera que se bautizó, pero ella tuvo la fortuna de que yo me enteré de una convención que iba a haber de la Iglesia Pentecostal Unidad de México, en Iguala, Guerrero. Entonces todavía tenía mi carrito bueno que había llevado desde aquí y ese carrito, esa camionetita la usamos para ir a esa convención en Iguala, Guerrero. Ahí se bautizó la primer persona que bautizó. Puede decir que ganamos nosotros para Cristo. ¿Quién lo bautizó? ¿Otro pastor? Yo, otro pastor, claro, del nombre, obvio, porque yo no bautizaba, yo no sabía bautizar, a mí no me enseñaron a bautizar. Entonces fue bautizada mi sobrina en Iguala, Guerrero. Nos regresamos a México, y ahí tuve problemas con su papá de ella porque me quería demandar. ¿Cómo que la bautizaste? Yo no fui, yo no supe, no me pediste permiso. Ya está grande, tiene 14 años. Le dije, mira, y como pude, pues lo suavicé ahí. Sí. Y continuamos. El punto es de que ella fue la primera, pero ya de ahí me parece que fue mi suegra que se quería bautizar. Entonces nos enteramos de la familia Drost, el hermano Tomás Drost, Daniel Drost, muy conocido. Sí, ellos del nombre, obvio. Entonces ya yo ya estaba como abriendo los ojos a la doctrina. Aclarando, disculpe, pastor, los Drost son los que evangelizaron a México, ¿verdad? Sí, ellos son los iniciadores de la Iglesia Pentecostal Unida allá. Y ellos comenzaron en el año 90 en México, en la ciudad. Yo los conocí a ellos en el 94. Entonces me hablan del hermano Daniel. Él fue el que llegó un día al lugarcito donde ya hacíamos los cultos. Al final sacamos el rosticero y es lo que iba a ser una rosticería, terminó siendo un lugar de culto, o sea, un templo. Y cuando llega el hermano Daniel y se sienta ahí en la entrada de lo que era el templo, teníamos solo una tabla con un 2x4 como base y usábamos una grabadora, un microfonito de esa grabadora que estaba chiquitito, casi me lo comía yo al predicar. No teníamos instrumentos, nada, sillas, bancas, nada. Poníamos tablones y ladrillos y se sentaban ahí la familia de mi esposa, ya traían invitados, y como era una avenida, la avenida del Peñón, en Chimalhuacán, Estado de México, ahí pues polvadera, no había carretera, no había banqueta, no había nada de urbanización, pero ahí hacíamos los cultos. Bueno, cuando veo a un güero americano que se sienta ahí, estuvo escuchando el culto y lo decían que se pasara y no quería, pero estaba en la entrada. Me puso nervioso, pero acabó todo. Ya fui, lo saludé, dijo, yo soy el pastor Drost, y se introdujo conmigo, dijo, he sabido que usted está empezando, y bueno, yo había hecho algunas llamadas. Entonces alguien a quien yo llamé, un pastor que se apellida Barrera, fue el que le dio el tip a él de que yo estaba empezando la obra ahí, sin saber, hermano. Yo no sabía que licencias, que nada. No sabía que era pastor. No sabía nada. Llego y pues él, y ¿cómo va? Pues ya tengo como 6, 7 para bautizarse. Llévelos a la iglesia, y ya él los bautizó. Ok, entonces pues tenemos un minuto. Ya cuando, después de ahí, va al pastorado ahí. Ok. Y después se viene para Chicago. Sí. Estuvimos, no me vine, me quedé. Siguió pastoreando. Me quedé. En ese minuto solo le quiero decir, cuando pasaron los 3 meses
Y yo estaba listo para venirme, ya habían 17 bautizados. Cuando estaban 17 y yo voy y le digo al hermano Tomás, hermano, me vengo a despedir, mande un predicador, un pastor y todo. Y era una junta de pastores, él siempre, cada mes tenía su junta de pastores. Entonces ya había ido yo a una o dos, y cuando me despido de él dijo, no, hermano, ore, y lo que a mí Dios me indica es que Dios lo está llamando a usted. Le dije, no, ¿cómo? Yo no estoy preparado, no he estudiado, no sé qué, nunca, no sé qué es un seminario, un instituto, nada. Y dijo, no, Dios lo está llamando a usted. Dijo, vea los resultados, usted ha ganado esas almas, ya están bautizadas. Sí. Dijo, en pocas palabras, no tengo pastor o predicador a quien enviar. Dijo, siempre estamos necesitando pastores, así es de que piense, pero yo creo que el llamado es para usted. Usted es el pastor. No, me vine a mi casa, le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? 3 días ya para el regreso a Chicago, y me dijo mi esposa, pues si Dios te está llamando, pues te está llamando, te quedas. Dijo, yo me regreso. Y eso fue tremendo, porque ¿cómo? Dije, y se regresó, sí se regresó mi esposa. Entonces, pero ya se regresó y dijo, me voy a regresar, dijo, y pues vendo las cosas, saco a las niñas de la escuela, habíamos dejado a 3 hijas aquí. Entonces se regresó y confiando yo en que ella iba a regresar pronto. Y bueno, tomé la decisión, hablé a mi trabajo, les dije, pues si saben contar, no cuenten conmigo, porque ya no me voy a regresar. Y estaba decidido, me sentía gozoso, no sabía qué venía enseguida, no sabía qué procedimientos para la licencia, pero todo fue fácil, con la guianza del hermano Tomás y pues su asesoría en todo. Él fue mi mentor, mi pastor, digo yo, porque fue el pastor que me ganó para Cristo, el hermano Luis Evelio González, pero fue mi mentor y mi pastor, el hermano Tomás Dross. Y ahí oficialmente ya comenzó. Ya mi primer licencia de ministro, mi primer licencia de pastor fue con la Iglesia Pentecostal Unida de México, que es la misma, la United Pentecostal Church International. Pastor, ¿me puede conceder otra entrevista? Claro que Vamos a decir qué pasó cuando se vino para Chicago, ¿qué le parece? Claro que sí. Les pido que pongan un like si les gusta este video, a Juan Belmontes también en YouTube, suscríbanse a mi canal y nos vemos para la próxima semana con la próxima entrevista. El hermano Bertín Salgado. ¿Está la dirección de la iglesia, pastor? Nuestra iglesia está en el 6003 al sur de la avenida Marshfield en Chicago. Ok, Dios les bendiga. Dios les bendiga.